estamos en compañía del profesor Francisco Sánchez Barba, profesor asociado a la sección de Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona, director adjunto del Centro de Investigaciones Film Historia. Profesor Sánchez, ¿podría describirnos su trayectoria dentro de la universidad desde sus primeros años hasta el día de hoy? Bien, mi vinculación con la Universidad de Barcelona ya empieza en los años 70, porque empecé los estudios de psicología en esta universidad, que no acabé, por cuestiones también laborales. Entonces, al cabo de unos años pasé en una escuela normal, en esa escuela de magisterio. Tenía una cierta vinculación también con la universidad, de hecho utilizábamos pabellones también en este recinto. Y después de un pequeño margen ya empecé a trabajar, porque era también una necesidad importante. Empecé estudios de historia, probablemente porque eran las materias que más me habían interesado en estos estudios de magisterio, en la especialidad de ciencias humanas. Intenté vincularme a la especialidad de historia moderna. Lo que pasa es que siempre probablemente descubrí que lo que me interesaba más eran temas relacionados con la historia de la sociedad, con los individuos. Entonces, el hecho de estar trabajando en el siglo XVII, XVIII, XIX, es decir, no hacía esta diferenciación. Y es así como unos años después, siempre ha habido unos intervalos, 2 o 3 años, tuve la oportunidad de iniciar estudios de doctorado. Nosotros en los años 90, ya estamos desplazándonos en el tiempo, normalmente no teníamos tan pendiente tan presente la opción de máster, y normalmente cuando querías continuar profundizando en una materia, apostabas por el doctorado. Tuve la inmensa suerte que en el Departamento de Historia Contemporánea de esta Universidad de Barcelona, con la que siempre digo, repito, estaba vinculado, ofrecían un programa de estudios de doctorado que era bajo el título El epígrafe Sociedad y Cultura. Entonces allí la verdad es que daba cabida a cualquier representación de cultura en los ámbitos, cultura más bien elitista, pero también la cultura popular. Entonces pensé que igual que las revistas, igual que la fotografía, igual que los cómics, una fuente muy importante que ya tenía un papel también preponderante también dentro de los estudios de la historia contemporánea, que es el cine, también podía ser recogido, y es así como me puse en contacto con uno de los profesores de los cursos de doctorado, que es José María Caparrós, donde inicié una asignatura y donde ya propuse, y fue aprobada la idea de trabajar e investigar en el franquismo, por tanto en nuestra dictadura franquista, pero desde el punto de vista tomando los films como el objeto de estudio. Y esa ahí es una tradición. Me puse en contacto evidentemente con el Centro de Investigación Film Historia, y desde ahí yo diría que el estudio de la historia contemporánea y del estudio de la sociedad a través del cine, pues probablemente ha sido aquello en lo que he estado más implicado. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para formarse en el ámbito de historia contemporánea? En los años 80, probablemente, tal vez después de un periodo importante en el cual el marxismo, entonces toda esta metodología del estudio de la economía como lo primordial para conocer también otros fenómenos como las relaciones de poder o como evidentemente la producción ideológica, quizás poco a poco dio paso a otra nueva perspectiva que se ha podido llamar el estudio de la historia de las mentalidades, que no era tan taxativo en el sentido de separar los periodos, digamos, de siglos considerados de historia moderna y historia contemporánea, porque se pensaba más bien en la idea de que los individuos, y había más bien permanencias, había inercias, que permitía estudiar también los procesos históricos no solo en un periodo determinado y no solo por las cuestiones políticas, guerras, conflictos, tratados, etcétera, sino más bien a lo largo del tiempo. Entonces, en esta perspectiva de la historia de las sociedades, de la historia de las representaciones y de las mentalidades, pues tal vez todo lo que tenía que ver con la cultura popular, con el espectáculo, probablemente ofrecía una cierta perspectiva. Entonces el cine, en este sentido, durante el siglo XX, tiene esta capacidad, y evidentemente en la actualidad tiene esta capacidad de poder penetrar o conocer algo más de ese sujeto aparentemente menos destacado, como serían, digamos, las masas, los grupos populares, porque en el fondo es un espectáculo, no deja de ser un espectáculo, pero también tiene esta capacidad de mostrar registros de cómo viven o cómo pensaban, cómo sueñan y cómo se emocionan los individuos a partir de esas ficciones en movimiento que son las imágenes y es el cine. ¿Y
¿Cómo considera las estructuras educativas en su país y qué opinión tiene del sistema educativo español? A lo largo de estos ya 40 años de transición, estamos ahora en estas celebraciones, en este año, pues se constata que el número de alumnos y alumnas que ha acabado y completado sus estudios universitarios ha aumentado. Eso es una prueba de buena salud, por descontado. La oferta también educativa ha mejorado notablemente. Ha habido más universidades, más estudios, más especializaciones y más internacionalización. Desde luego, a partir de nuestra entrada a la Unión Europea y también de los convenios que se han realizado de programas de Erasmus, pero también hemos de pensar que el grado de visita o de alumnos, el número de alumnos que tenemos de otros países también ha aumentado. Eso es muy positivo. Tal vez esa oferta de estudios, esa especialización y evidentemente las necesidades de un mundo cambiante, tal vez nos ha llevado a que los costes, de la inversión educativa, tal vez, no sé si son sostenibles, pero llevamos unos años, no solo por la crisis, porque ya había momentos en los cuales tal vez las tarifas universitarias han aumentado de manera exponencial. Las condiciones del profesorado tal vez no siempre, más bien han empeorado. Creo que han empeorado en general, tal vez por esta restricción de los contratos fijos, por descontado. Y evidentemente hay una idea de que cada facultad, cada estudio se especialice y probablemente ofrezca aquello en lo que realmente se está ofreciendo algo más importante, un plus. Entonces tal vez estamos en un fenómeno quizás de contracción, donde hay menos estudios, pero donde las universidades son más competitivas y están más en contacto y vinculadas con convenios y relaciones con las otras universidades. Entonces, en ese sentido, esa oferta universitaria yo creo que está llegando a un punto de equilibrio. Y ahí estamos. Lo que pasa es que seguimos pensando, no todo han de ser la idea de costes, sino simplemente también pensando que la educación a largo plazo, la educación especializada, es una inversión de futuro y así la hemos de entender. Bueno, ¿y qué le recomendaría a un joven estudiante que está a punto de matricularse en la UV? He trabajado profesionalmente unos cuantos años en el mundo de los institutos, donde una de las preguntas famosísimas cuando se acaba esa etapa post-obligatoria es ¿qué hacer con mis estudios? La tradición de lo que llamamos orientación en los estudios y orientación también profesional es un poco la idea aquella de vincular estudios con una posibilidad de trabajo. Con sectores pues más o menos profesionales donde hubiese una cierta demanda. Los cambios, no hablamos solo de globalización, sino los cambios de una sociedad terciarizada y evidentemente con innovación constante, no permiten recomendar estudia esto. Recuerdo, pongo un ejemplo, tenía un alumno, yo diría que le interesaba mucho el cine, la historia, entonces él quería hacer historia, quería hacer sociología. Le dije, oye, mira, ha aparecido una carrera muy interesante que se llama comunicación audiovisual. Recuerdo perfectamente porque lo conocí y lo volví a ver al cabo de unos años. Él pudo trabajar porque en ese momento era una carrera que estaba en expansión. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues con los años, y además que tenía una nota muy importante, era muy exigente, pero con los años no se saturó, pero claro, hubo más complicaciones para acceder al trabajo. Entonces, el consejo que doy es simplemente, o que damos, es que la motivación y el interés es muy importante y esa formación teórica la vas a conseguir en ese estudios de grado, y tal vez que complementes, busques más bien una orientación profesional o una especialización en los estudios de máster que, pese a los costes, probablemente te van a dar una vinculación con un mercado de trabajo, o probablemente van a estar más en relación con algunos procesos, digamos, de creación de innovación en algún sector importante. Yo creo que eso es muy, muy importante complementarlo, una formación teórica que te abra perspectivas y quizás buscar un campo no necesariamente relacionado, pero que tengan una vinculación, lo que llaman unas sinergias. Me da la sensación que esos son los dos elementos, y no tanto buscar esta idea de profesión, porque no nos engañemos, si hace unos años una ingeniería o, por ejemplo, la aeronáutica era una garantía
trabajo, es evidente que hoy hay complicaciones. Entonces, en ese sentido, hay que estar capacitado para pensar que la formación ha de ser permanente y que probablemente el perfil de los estudios que necesitas para un trabajo puede ser muy amplio y siempre en constante cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa capacidad de abrir perspectivas, pero siempre desde una base teórica, y en ese sentido la universidad y por descontado los estudios de historia pueden tener mucha importancia si luego se vinculan a otras cuestiones artísticas, de patrimonio, culturales en general. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a vosotros.